Bien, buenos días. Vamos a iniciar este pequeño curso de Derecho Civil con algunas apostillas que le llamamos sobre algunas instituciones de esta rama importante del derecho privado. Empecemos por el concepto del derecho civil. El derecho civil se destaca en el amplio campo del derecho privado. O sea, se dice que el derecho civil históricamente era el derecho privado, como derecho fundamental o derecho común a todos los hombres, en el sentido de regular el modo de ser y de obrar de las personas, haciendo abstracción de su condición social, aunque ejerzan funciones y actividades diferenciadas. Es decir, el derecho civil, eh, la primera idea es que es parte del derecho privado y era el derecho privado por antonomasia en el mundo, en la época medieval, y lo que hace el derecho civil es regular la vida del hombre de a pie, del hombre común y corriente, del hombre de la calle, del hombre del pueblo, independientemente de las funciones, independientemente de su condición social y de las actividades diferenciadas que puede realizar una persona. Ahora, descriptivamente podemos decir que el derecho civil es el derecho que comprende al régimen de las personas, de los actos jurídicos, de los bienes, de las obligaciones, de los contratos, de la familia y de la sucesión por causa de muerte. Evidentemente, si nosotros revisamos nuestro Código Civil, vamos a encontrar algunas otras instituciones que no lo elegimos, como por ejemplo el tema de la prescripción y caducidad. Hay un libro que trata en nuestro Código Civil sobre el tema de la prescripción y caducidad. Está el libro que se refiere a los registros públicos y también normas que se refieren al derecho internacional privado. Entonces nosotros podemos, si queremos describir lo que es el derecho civil, podemos hacerlo a partir de la sistematización de nuestro Código Civil, ¿no? Nuestro Código Civil tiene un título preliminar, regula el tema de las personas, de los actos jurídicos, de la familia, del derecho sucesorio, de las obligaciones, de las fuentes de las obligaciones, de la prescripción, de los registros públicos y del derecho internacional privado. Ahora, como ya lo dijimos, el derecho civil no es todo el derecho privado, lo era en algún momento, ni tampoco es, por otra parte, el derecho civil exclusivamente derecho privado. Pues algunas instituciones, al cambiar y evolucionar, se han ido haciendo eminentemente públicas, tal como ocurre, por ejemplo, con el derecho de familia. O sea, dada la importancia que tiene el núcleo familiar para la sociedad en general, las normas del derecho de familia son normas prácticamente de orden público, normas que se tienen que cumplir sí o sí. Es decir, las normas de orden público son aquellas que no pueden modificarse por la voluntad de las partes, por la voluntad de las personas. Entonces, eso hay que tener en cuenta de que muchas de sus normas del derecho de familia son públicas o casi todas. Por eso es que en algunos países, en la legislación comparada, existen países que tienen un código de familia, independientemente del código civil. Yo diría que también las normas del derecho sucesorio, a un 80, un 90%, son normas de orden público, en donde se tiene que aplicar estas reglas tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión intestada. Evidentemente, en la sucesión testamentaria, el testador tiene un margen de discrecionalidad al momento de ordenar su propia sucesión. Pero no obstante ello, por ejemplo, el testador no podría privar de la legítima a sus herederos forzosos. Ahora, el vocablo derecho civil viene de jus civilis, o derecho exclusivamente
exclusivo para el ciudadano romano. O sea, el jus civilis en Roma era aplicable exclusivamente a los ciudadanos romanos. Y este jus civilis se dice que es el vocablo latino que dio origen a lo que se llama derecho civil. En el derecho romano, frente al jus civile, existió o coexistió el derecho de gentes o el jus gentium, que rigió en Roma únicamente para los extranjeros en sus relaciones, o sea, extranjeros que vivían en Roma, o en todo caso, en las relaciones que se daban entre los extranjeros y los ciudadanos romanos. En ese caso se aplicaba el derecho de gentes. Advertimos también que ese jus civilis romano no solo comprendió lo que hoy se entiende por derecho civil, sino que también en Roma estas normas del jus civilis eran normas de derecho público. O sea, el jus civilis en verdad era el derecho público y el derecho privado. Ustedes saben, por sus estudios de derecho, de teoría del derecho, que la característica principal de las normas del derecho privado es que son normas de coordinación y regulan intereses privados. Y el derecho público, las normas son de subordinación y regulan intereses públicos, se dice. Entonces, el jus civilis romano conformaban normas que regulaban intereses privados y también intereses públicos. Y por tanto, el jus civilis era tanto el derecho público como el derecho privado. Pero esto fue evolucionando y en la Edad Media ya se va configurando lo que es el jus civilis como exclusivamente derecho privado, y luego en la propia Edad Media ya van apareciendo otras desmembraciones del derecho civil y va apareciendo el derecho comercial, y hacen que el derecho civil no sea exclusivamente todo el derecho privado. Ahora, en cuanto a las definiciones doctrinarias que han dado autores, hay muchísimas. Yo solamente quisiera citar a una definición de Larens, Karl Larens, un jurista alemán, cuando define el derecho civil. Él dice que el derecho civil es derecho privado. Es obvio, voy comentando esta definición. El derecho civil es derecho privado, dice, el cual conforme a su concepto es aquella parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los particulares entre sí con base en su igualdad y su autodeterminación, autonomía privada. O sea, está diciendo que las normas del derecho civil de Lares son lo que acabamos de decir, normas de coordinación. O sea, primero que regulan intereses de los particulares, de las personas comunes y corrientes, y que por otra parte estas normas son normas de coordinación, porque las relaciones entre las personas son relaciones de igualdad, respetando su autodeterminación, respetando la autonomía privada. La autonomía privada es la capacidad que tenemos de autoimponernos normas para satisfacer nuestras necesidades dentro del marco de la ley. Ese es en cuanto al concepto que podríamos decir del derecho civil. Hay otros conceptos, pero creo que eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Ahora veamos la importancia. ¿Por qué es importante el derecho civil? La importancia del derecho civil deriva de su amplitud, así como de su contenido. En efecto, al formarse las demás ramas del derecho privado como desmembraciones del derecho civil, este sigue siendo, no obstante estas desmembraciones, la base de las instituciones fundamentales de los demás derechos, ya que en él se encuentran las disposiciones primarias o elementales que regulan todas las actividades jurídicas sociales del individuo. O sea, una persona en la sociedad puede dedicarse a múltiples actividades, y como estas actividades puede ser, por ejemplo, el de ser comerciante. ¿Ok? Entonces, todo eso finalmente se aplica. Es decir, las relaciones que puedan tener los comerciantes entre ellos o con otras personas
se aplica al derecho comercial, en otras palabras, el derecho civil. Por ello, el derecho civil tiene una función supletoria, no hay que olvidar esto, pues sus disposiciones son aplicadas a toda materia comprendida en las ramas del derecho privado, pero que no estén expresamente legisladas por ellos, aplicándose también sus disposiciones aún en el campo mismo del derecho público. O sea, el derecho civil no solamente es importante por su amplitud y por su contenido, sino también porque cumple una función supletoria en caso de que haya vacíos, defectos, deficiencias, lagunas en otras ramas del derecho privado e incluso otras ramas del derecho público. O sea, es importante tener en cuenta este detalle. Por eso es que cuando nosotros si queremos aplicar, aunque no lo dijo Kelsen, este famoso ordenamiento como pirámide de un sistema jurídico, en el Perú se decía, hay interpretaciones que lo dicen, que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos están en el ápice de esta pirámide. Luego vienen las normas, se dice, del título preliminar del Código Civil, aunque ahora ya está siendo morigerada, evidentemente, porque hay otra concepción y otra forma de ver el asunto. Pero después de la Constitución están las normas del título preliminar, porque en el título preliminar de nuestro Código Civil existen normas que básicamente son normas de orden público y que ahora ya están reguladas en la Constitución del 93. Entonces, hay que tener en cuenta ese asunto y por eso es que en esta pirámide se dice que está la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, eh, están las normas del título preliminar, están las normas, las leyes orgánicas y luego están las leyes comunes, etcétera, etcétera, y así vamos bajando en esta pirámide. Pero fíjense ustedes que la importancia que tienen las normas del derecho civil en cuanto a su título preliminar. Entonces, por eso es que finalmente las normas del derecho civil, en ausencia de alguna norma, de alguna rama del derecho privado o del derecho público, en la medida que no estén reguladas expresamente, se va a aplicar supletoriamente, o sea, para llenar estos vacíos o deficiencias o lagunas, para llenar y para poder resolver con justicia. Asimismo, en otras ramas del derecho privado no puede dejarse de aplicar las disposiciones fundamentales del derecho civil, como lo acabamos de decir. Por ejemplo, en materia de contratos. Por más que el contrato sea mercantil o comercial, que tiene sus propias características, no pueden dejar de aplicarse a estas contrataciones las normas del derecho civil en cuanto a los elementos esenciales. El derecho civil es, por tanto, la primera y principal rama del derecho privado que considera al hombre en sus relaciones de familia, en lo referente a sus bienes y comprende todas las instituciones que forman el contenido del derecho civil. O sea, el derecho civil es importante porque, como lo acabamos de decir, regula no solamente el tema de la realización como seres humanos, como hombres, como personas, sino está en regular sus relaciones de familia y sus relaciones con respecto a los bienes que va adquiriendo producto de su trabajo. Y bueno, y comprende todas las instituciones que forman el contenido del derecho civil. Ahora veamos el otro punto que se trata de la clasificación de los derechos civiles. ¿Cómo se clasifican los derechos civiles? Bueno, los derechos civiles se clasifican en tres grupos.
Se dice que hay los derechos civiles extrapatrimoniales, los derechos civiles patrimoniales y los derechos civiles mixtos. ¿Qué son los derechos extrapatrimoniales? En la doctrina, a estos derechos extrapatrimoniales también se los llama como los derechos absolutos. En verdad se trata de los derechos que son inherentes a la persona, es decir, aquellos derechos eh, que nacen con la persona. O sea, desde el momento del nacimiento de una persona, estos derechos están impregnados, se dice, o sea, forman parte de su ser. Se caracterizan fundamentalmente por no ser negociables, ni cesibles, ni transferibles. En estos derechos tenemos, por ejemplo, al nombre, al domicilio, a la capacidad, etcétera, etcétera. O sea, esto es importantísimo. O sea, son derechos que nacen con la persona. Por eso se dice que son inherentes y no se pueden negociar. No se puede negociar con nuestra identidad. No se puede negociar con nuestro honor. No se puede ceder nuestro nombre, no se puede transferir, etcétera, etcétera. Nuestro domicilio, porque el domicilio es la residencia habitual de una persona en un determinado lugar. Entonces las personas pueden tener varios domicilios y van teniendo domicilios en función de cómo se desplacen por sus actividades propias como persona. Entonces eso no se puede transferir. Yo no puedo transferir mi domicilio a mi hermano o mi domicilio a mis hijos, ya cuando mis hijos son adultos. Eso es intransmisible a cualquier amigo. O sea, el domicilio va con nosotros, así como el tema del nombre, etcétera, etcétera, o la capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos extrapatrimoniales no son negociables, no son cesibles y tampoco transferibles. Ahora, otra clasificación es que existen derechos civiles patrimoniales. Estos derechos civiles patrimoniales son todo lo contrario a los derechos extrapatrimoniales, ya que, veamos sus características, en principio son cesibles, transferibles, negociables, valuables económicamente. Entre estos derechos tenemos los derechos reales, o sea, que son los derechos de los bienes. Es decir, las personas cuando adquieren bienes, cuando adquieren obligaciones, lo pueden transmitir y si son negociables. En principio son negociables, es decir, yo puedo adquirir bienes, pero me puedo deshacer de los bienes transfiriéndole a otras personas. Puedo ceder estos derechos, los puedo transferir, por eso son cesibles, transferibles, negociables, y además los derechos civiles patrimoniales son valuables económicamente. Los bienes tienen un valor económico, tienen un precio, un valor económico dentro del mercado. Entonces, los derechos patrimoniales son los derechos reales que se pueden transmitir, los derechos obligacionales que se pueden ceder, se puede sustituir, se pueden ceder derechos. Los derechos sucesorios se transmiten, es decir, a partir de nuestra muerte, se transmiten nuestros bienes, derechos y obligaciones a nuestros sucesores. Y finalmente, en el tema de la clasificación, tenemos los derechos civiles mixtos. Es decir, los derechos civiles mixtos están constituidos fundamentalmente por los derechos de familia, a pesar que ya dijimos que gran parte son de derecho público. No obstante ello, hay una pequeña parte todavía que son de derecho privado. Entonces se dice que hay derechos civiles mixtos, como en el caso del derecho de familia. Se les denomina mixto porque algunos son de carácter patrimonial, como por ejemplo el caso de los alimentos, el régimen patrimonial del matrimonio, o sea, la sociedad gananciales que se llama,
en tanto que otros derechos de familia son exclusivamente extrapatrimoniales, o sea, que son no negociables, no valuables en dinero, como el caso de la fidelidad conyugal. El amor filial entre los padres e hijos son exclusivamente derechos extrapatrimoniales y ellos no se pueden negociar ni tampoco hacer una valoración económica. Y finalmente, para ir terminando estas apostillas, a las que le llamamos apostillas, veamos cuáles son los principios fundamentales del derecho civil. O sea, hay varios principios, vamos a comentar algunos de ellos, como están en la diapositiva. ¿Cuáles son estos principios que están inmersos dentro del derecho civil? Se dice que el primer principio es el principio de personalidad. O sea, la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona es un fin en sí mismo y no un medio. Entonces hay este principio de personalidad. O sea, la idea de que todo ser humano, por el simple hecho de ser hombre, es sujeto de derechos y obligaciones. O sea, el hombre, cuando es sujeto de derechos y obligaciones, es persona. Ahora, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. En nuestro sistema, en nuestro Código Civil, se habla de que hay varios sujetos de derecho. Uno es el nasciturus, está la persona, están las personas jurídicas y también las personas jurídicas no inscritas conforme está regulado nuestro Código Civil, como también lo señala el autor de este libro, Carlos Fernández Cesareo. Entonces, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido, el nasciturus, es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales, dice nuestro código, está condicionado a que este nasciturus nazca vivo. O sea, al principio, la personalidad jurídica se reduce a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones. Hoy día, los estudiosos, los juristas del derecho, han extendido la misma a la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individual como sujeto de derecho. O sea, son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica, está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad jurídica. O sea, toda persona tiene estos atributos. Todas las personas tenemos derechos y también tenemos, evidentemente, deberes y obligaciones. ¿Cuáles son los atributos de una persona? Son el nombre. Desde el nacimiento tenemos que tener un nombre. El nombre nos va a identificar al grupo familiar que pertenecemos y nos va a diferenciar también en el seno de la familia unos de otros. O sea, por eso el nombre tiene dos partes, el nombre de pila y también los apellidos que nos hacen diferentes en el seno de una familia. Está el domicilio. Toda persona, como ya lo hemos dicho, tiene una residencia habitual en un determinado lugar. Está el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Toda persona tiene un patrimonio, tiene una nacionalidad, tiene una capacidad. Todos son atributos de las personas. No puede haber personas a quienes se les niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a privarles de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Por eso se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa capacidad suficiente
para contraer obligaciones y realizar actividades que generan responsabilidad jurídica frente a sí mismas y frente a terceros. Entonces, la personalidad jurídica tampoco coincide necesariamente con el concepto de persona física, hay que hacer esta diferencia, sino que es más amplio el tema de la personalidad jurídica y permite actuaciones con plena validez jurídica a las entidades formadas por conjunto de personas o empresas, es decir, a lo que se llama, como les decía, a las personas jurídicas que son sujetos de derecho y a las personas jurídicas también no inscritas o irregulares. Entonces, desde un punto de vista jurídico, podemos afirmar que personas es todo sujeto capaz de ser titular de derechos y deberes y obligaciones, y por personalidad jurídica ha de entenderse, ojo, la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Muy importante el tema de este principio de personalidad. Ahora veamos el principio de la autonomía de la voluntad. Eh, el reconocimiento es el reconocimiento de que la capacidad jurídica general de la persona le confiere el poder de practicar ciertos actos y de abstenerse de ellos según los dictámenes de su voluntad. O sea, el principio de la autonomía de la voluntad es fundamental en el derecho privado, porque este principio tiene como idea la posibilidad de que las personas podemos autorregularnos, o sea, podernos dictarnos normas a sí mismos. ¿Okay? Entonces, es una manifestación de la libertad del individuo. O sea, el sustento de este principio de autonomía de la voluntad está en la libertad. Se traduce en la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, ejercitar los derechos subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Es decir, por la autonomía de la voluntad, como les decía, nos podemos dictar normas a sí mismos y podemos a través de ellas concertar con otras personas y celebrar negocios jurídicos para satisfacer nuestras necesidades. La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. El concepto constituye actualmente un principio básico en el derecho privado que parte de la necesidad de que el ordenamiento jurídico capacite a los individuos para establecer relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad. O sea, son los propios individuos los que dictan sus propias normas, como ya lo dijimos, para regular sus relaciones privadas, para regular sus intereses, para regular sus actuaciones frente a otras personas. O sea, de él se desprende que en el actuar de los particulares se podrá realizar todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido o que atente contra el orden público. O sea, el límite del principio de autonomía de la voluntad es el orden público. El orden público está compuesto por normas imperativas y que van cambiando de acuerdo a la evolución de la sociedad. También las buenas costumbres y los derechos de terceros son los límites a esta autonomía de la voluntad. O sea, si bien es cierto, esta autonomía es importante, sin embargo, esta autonomía que se sustenta en este principio de la libertad no puede ser ilimitada. O sea, siempre hay un límite a la autonomía de la voluntad y esos límites son las normas imperativas, o sea, el orden público, las normas que se refieren a las buenas costumbres y también el respeto a los derechos privados. Ese es en cuanto al principio de la autonomía de la voluntad. Luego está el principio de la libertad de estipular negocios jurídicos. La admisión de que este poder implica la facultad de otorgar derechos y aceptar deberes dentro de los límites de la ley.
dando existencia a relaciones o situaciones jurídicas como son los negocios jurídicos en general y los contratos en particular. O sea, hay lo que se llama la libertad de contratar y la libertad de contratación. O sea, yo tengo la libertad de elegir con quién hacer un negocio jurídico, pero también tengo esa libertad de estipular las condiciones de este contrato, de este negocio. O sea, establecer en las cláusulas y negociar qué es lo que debo hacer, cuáles son los derechos que tengo y cuáles son las obligaciones que voy a tener frente a un negocio jurídico y frente a la persona con la que estoy celebrando, con la que ya elegí celebrar el negocio jurídico. ¿Okay? Luego está el principio de la propiedad individual, que es el reconocimiento de que el hombre, por su trabajo o por otras formas que la ley contempla, puede exteriorizar su personalidad en bienes inmuebles o bienes muebles que pasan a ser objeto exclusivo de su querer y de su patrimonio. La propiedad es fundamental en una sociedad basada en los principios de la democracia. O sea, el tema de la propiedad individual es importante porque de alguna manera la propiedad individual forma parte de la realización de una persona en su vida, o sea, en su ser existencial. Como decía, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero hay una parte importante para que el hombre se realice, o la persona se realice como ser humano, es que no solamente forma una familia, sino que producto de su trabajo, porque hay que trabajar para vivir, va adquiriendo bienes, y estos bienes forman parte, como se dice, de su exclusivo querer y de su patrimonio, o sea, es decir, los bienes que adquiere una persona fruto de su esfuerzo y de su trabajo forman parte de su personalidad. O sea, forman parte de un todo. O sea, nosotros somos personas con todo lo que tenemos. Nuestro patrimonio también forma parte de nuestra personalidad. Entonces, la propiedad individual juega un papel importante en la realización de la persona como ser humano, como individuo. Ahora, el otro principio es el principio de la intangibilidad familiar. La idea de que entre las situaciones jurídicas constituidas por el libre querer de los individuos hay una que es la familia, que es la expresión inmediata de su personalidad y que ha de encontrarse a salvo de injerencias indebidas en su vida íntima. O sea, la familia es intangible, la familia no se toca, la familia se respeta, la familia es la célula básica de la sociedad y del Estado. Una familia bien constituida hace que la sociedad sea fuerte y por tanto el Estado también. Entonces, las relaciones de familia y la familia no se toca, no se vulnera, se respeta la intimidad de la familia, la intimidad de las relaciones que hay en los grupos familiares, entre padres e hijos, entre todas las personas que constituyen una familia. Entonces, es importante el respeto a, a la familia, el respeto a que no haya injerencias de terceros en la vida íntima de una familia. Y ese es el principio de la intangibilidad. Es decir, la familia no se toca, no se vulnera, la familia se respeta, la familia se tiene que preservar. La familia es importante porque una familia fuerte es una familia que hace que las sociedades y los estados también sean fuertes. Y luego tenemos el otro principio fundamental dentro del derecho civil, que es el principio de la legitimidad de la herencia y del derecho a testar. O sea, no solamente hay el derecho de regular nuestra propia herencia, sino también el derecho a recibir la herencia. O sea, la aceptación
de que entre los poderes que el hombre ejerce sobre sus bienes se incluye el poder transmitirlos en todo parte a sus sucesores, a sus herederos, empezando por sus descendientes. En el derecho sucesorio se regula el tema de la transmisión de estos bienes a los descendientes, a los descendientes, a los cónyuges, a los parientes colaterales, etcétera, etcétera. Entonces, este principio es fundamental. Primero, este derecho que tenemos de poder regular nuestra propia sucesión a través de un testamento. O sea, el testamento hace que instituyamos, digamos quiénes nos van a heredar, y también a través del testamento nosotros podemos establecer la partición de nuestros bienes dentro de nuestros descendientes, si es que tenemos hijos o nietos, si es que tenemos conviviente, cónyuge, o si es que no tenemos convivientes o cónyuges, el tema de los ascendientes, o sea, padres o abuelos, o en todo caso, si no hay, que son los herederos forzosos, si no hay herederos forzosos, nuestros herederos voluntarios, que son los parientes en línea colateral, como los hermanos, los sobrinos y los primos hermanos. Entonces, es importante este derecho que lo tenemos nosotros en nuestro Código Civil, en nuestro sistema jurídico. Y finalmente, este es un principio clave, importante, me parece, que es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es un principio fundamental, es un principio clave también en el derecho civil, que aparece este principio de solidaridad en el siglo XIX, producto del análisis, de la exégesis que se hace del Código Napoleónico, que regulaba o que hacía de la propiedad privada una propiedad absoluta. Entonces, eso se morigera, es decir, se atenúa por este principio de solidaridad. O sea, los derechos civiles, como la propiedad, tienen una función social, eso no hay que olvidar. Y los negocios jurídicos también, o sea, actos, contratos, tanto de naturaleza civil como económica o mercantil, tienen una función social. O sea, no hay que olvidar que los hombres, los seres humanos, nos realizamos en el seno de una, no solamente de una familia, sino de una sociedad. Y por eso es que los derechos de propiedad y cualquier negocio jurídico que se celebre, siempre tenemos que tener presente este principio de solidaridad. O sea, un principio que exige que, que todas las realizaciones de las personas individuales tengan en cuenta también que se hacen en relación a una sociedad, en relación a un todo colectivo, ¿no? Hay exigencias colectivas que hay que respetar. O sea, el hombre no está solo. El hombre se realiza siempre en el seno de la sociedad, y para coadyuvar a esa realización está este principio de solidaridad social, es decir, la propiedad privada y los negocios que se puedan celebrar, los negocios jurídicos para satisfacer necesidades, se tiene o tiene que conciliar con las exigencias de la sociedad, con las exigencias del todo colectivo. O sea, con las situaciones de los poderes conferidos a los individuos. O sea, estos poderes conferidos a los individuos, este poder, este principio de solidaridad y todos los principios que hemos venido viendo, no pueden dejar de tener este ingrediente social, porque el hombre, es persona en el seno de una familia y en el seno de la sociedad. Es decir, hay que conciliar siempre los intereses que tienen las personas individuales con los intereses del todo colectivo. Evidentemente, aquí hay que tener un equilibrio, porque no se puede estar en los extremos, pero sí hay que ver siempre el tema de que los derechos de las personas, de los individuos, tienen que conciliar con los intereses que hay en la sociedad, con los intereses que tiene el todo colectivo.
Ok, entonces con eso, ahora vamos a ver, hay una parte también fundamental que tiene que ver con el contenido del derecho civil. ¿Cuál es el contenido que tiene este derecho civil? Para ir terminando esta postilla. El contenido propio del derecho civil, según la doctrina civilística o civilista, son la persona, la familia y el patrimonio. O sea, ese es el contenido fundamental que tiene el derecho civil. Primero, la persona. La persona, como lo hemos dicho, es el eje y el centro del derecho civil. Sin la persona no hay el derecho y sin la persona no hay derecho civil. Entendiéndose por persona la natural y también las personas jurídicas, que son los entes colectivos, que es la agrupación de personas que buscan fines, eh, fines comunes. Las personas nos juntamos cuando tenemos fines comunes, como por ejemplo una asociación, un comité, eh, una fundación, según nuestro ordenamiento civil. El ser humano es un ser social que el derecho le delega un poder normativo para regular sus propios intereses en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Eh, eh, en segundo lugar, está la misma relación que tiene el ser humano y que la hace convivir en un núcleo formado por personas con la que vincula de manera estable y que viene a ser la familia. O sea, la familia forma parte del contenido del derecho civil. O sea, sin la familia tampoco podríamos una persona realizarse. Una persona, por más que decida estar sola, no hacer familia, sin embargo, no hay que olvidar que esa persona que decide estar sola forma parte de otra familia o de una familia. O sea, para el derecho civil, entonces, la familia es la base de la vida social y por eso regula su organización y las relaciones entre sus miembros, así como la transmisión de los derechos, de los bienes, perdón, y derechos a causa de la muerte de quienes la conforman. O sea, la familia es importante en el derecho civil y forma parte de su contenido. Y finalmente está el patrimonio. El patrimonio también es materia que da contenido al derecho civil. El patrimonio resulta, de un lado, de la necesidad del ser humano de tener acceso a los bienes con los cuales satisfacer sus necesidades. Y de otro, de la misma convivencia social que lo lleva al tráfico jurídico y con él a la formulación de las diversas modalidades contractuales que las derivan de derechos y obligaciones. No hay que olvidar que el patrimonio está conformado tanto por activos y por pasivos. O sea, las personas no solamente tenemos bienes y derechos, sino también tenemos obligaciones que cumplir. Entonces, el patrimonio forma parte del contenido del derecho civil y, de alguna manera, este patrimonio hace que en nuestro Código Civil, por ejemplo, se regule el tema de los contratos o fuente de las obligaciones, de los derechos reales, de las obligaciones, etcétera, etcétera. Bien, con eso estaríamos terminando esta pequeña presentación a la que hemos llamado la primera postilla del derecho civil. Entonces yo les agradezco por su atención. Nos estamos encontrando en otra postilla del derecho civil. Muchas gracias.